Bueno, buenos días a todos. Como bien decía Esther, yo voy a comenzar en esta mañana con una pequeña matutina, pero no por ser pequeña es menos importante. Y vamos a tratar sobre los dones. Y si mi vista, que la voy a graduar un poquito, me permite visualizar bien el texto, bueno, comienzo. Lleva por título Dones y Ministerios Espirituales. Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva y la cautividad dio dones a los hombres. Efesios 4:8. Y conversamos con Dios, como otras veces hemos hecho en la matutina que suelo llevar. Dios concede a todos los miembros de su Iglesia, en todas las edades, dones espirituales para que cada miembro los emplee en amante ministerio por el bien común de la Iglesia y la comunidad. Concedidos mediante la operación del Espíritu Santo, quien los distribuye entre cada miembro según su voluntad. Los dones proveen todos los ministerios y habilidades necesarios para que la Iglesia cumpla su función divinamente ordenada. De acuerdo con las Escrituras, estos dones incluyen ministerios tales como fe, sanidad, profecía, predicación, enseñanza, administración, reconciliación, compasión y servicio abnegado y caridad para ayudar y animar a nuestros semejantes. Algunos miembros son llamados por Dios y dotados por el Espíritu Santo para cumplir funciones reconocidas por la Iglesia en los ministerios pastorales, de evangelización, apostólico y de enseñanza, particularmente necesarios a fin de equipar a los miembros para el servicio, edificar a la Iglesia de modo que alcance madurez espiritual y promover la unidad de la fe y el conocimiento de Dios. Cuando los miembros emplean estos dones espirituales como fieles mayordomos de las numerosas gracias de Dios, la Iglesia es protegida de la influencia destructora de falsas doctrinas. Crece gracias a un desarrollo que procede de Dios y es edificada en la fe y en el amor. Nada es tan grato como la posesión de un don espiritual, sabiendo sin ninguna distorsión que uno lo tiene. Y tú, Padre mío, nos has dado dones en abundancia. Hay en esto un dato previo que pocos reconocen. En realidad, tú no das dones a nadie para ellos mismos. Todos tus dones son dones con un objetivo, y el objetivo está siempre fuera de nosotros, porque son dones de servicio. Siendo aún más específico, tu objetivo final es la salvación de todos, si todos la aceptan por la fe. Por lo tanto, los dones que nos has dado deben ser puestos al servicio de la Iglesia, para la misión redentora que tú encomendaste, corporativamente a la Iglesia y en forma individual a todos nosotros. Los dones espirituales son talentos especiales que imparte el Espíritu Santo. Los da como Él quiere, es verdad, pero siempre toma en cuenta lo que le falta a la Iglesia y la personalidad del instrumento humano que los administrará. Cuanto más sensibles y receptivos seamos a su obra, más fácil será depositar sus talentos en nosotros, porque una vez que los entrega, Él sigue trabajando con ellos. Es como un ave que deposita sus huevos en un nido apropiado, pero no los abandona, los protege e incuba para que se desarrollen y crezcan y para que se multipliquen.
Esta matutina que quería compartir esta mañana con todos vosotros es porque precisamente en estos días estamos... se está solicitando por parte de la Iglesia lo que es la colaboración a todos los que formamos pues esta bendita Iglesia, ¿no? La Iglesia de Dios. Existen muchos departamentos y para cada departamento es necesario que haya fieles que tengan la intención, el buen hacer de poner sus dones al servicio de la Iglesia, al servicio de Dios, al servicio de los hermanos de Iglesia. Y es necesario que todos, pues, nos paremos un poquito en nuestra vida, en nuestro acelerar diario y pensemos que tenemos dones, que somos válidos para estar al servicio de la Iglesia, al servicio de los hermanos, y que podemos ser partícipes y aportar mucho. Como bien decía la matutina, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Dios, en muchas ocasiones lo único que tenemos que hacer es pararnos, ver en qué medida estoy cualificado para poder colaborar, y no debemos de poner el no por delante o poner las dudas o poner el miedo de si soy apto, si no soy apto, si tendré nivel, porque lo que no debemos de olvidar nunca es que Dios a través de su Espíritu Santo nos complementa. Entonces quería aprovechar esta matutina en esta mañana pues para que todos reflexionemos un poquito, y si recibimos esa llamada solicitando nuestra colaboración para la buena marcha de la Iglesia de Dios, pues que nos paremos y que digamos, Señor, heme aquí, yo me ofrezco y con tu ayuda sé que puedo aportar y mejorar a mi Iglesia. Si me dejara llevar por lo que me produce este tema, que me interesa muchísimo, podríamos estar hablando 3 horas, pero no tenemos 3 horas para ponernos a comentar todo esto. Y la verdad es que es un tema, gracias David, sobre el que reflexionar, y deberíamos volver de vez en cuando sobre él, ¿verdad? Lo que pasa es que probablemente de una forma diferente a como lo hacemos habitualmente, lo hacemos a menudo. Porque como también acabas de repasar en la matutina, el tema de los dones va mucho más allá de la función que yo pueda estar cumpliendo dentro de mi propia congregación, que sí, y es un guiño muy interesante, ¿no? Hay que reflexionar sobre esto, pero va mucho más allá, porque de hecho al principio decías que Dios concede a todos dones para emplearlos, y lo hizo de una forma muy curiosa, en amante ministerio por el bien común de la Iglesia y también de la comunidad. Esto de los dones va mucho más allá de lo que yo pueda hacer en la congregación, ¿no? Y va mucho más allá de lo que pueda ser a lo mejor responder en un momento determinado a una comisión de nombramientos que diga: Esther, creo que podemos pues ofrecerte esta función, a ver qué te parece y a ver si estás dispuesta a poderla cumplir, ¿no? Esto va mucho más allá. Me permito sumar esta primera reflexión antes de dar paso a los compañeros, y una más, que también decías cuando hablabas del tema de los dones, porque solemos quedarnos en la primera parte, pero también es verdad que forma parte de los dones el servicio abnegado, como decía también el texto, que es algo súper enorme para poder comentar. Y me gustó también recordar esto: la compasión y la reconciliación. Posiblemente haya personas que aparentemente no están capacitadas para muchas otras cosas, pero pueden ser gente compasiva. Ya me gustaría a mí que me reconocieran como una persona compasiva, como una persona que reconcilia y que no busca problemas, y como una persona que ofrece un servicio abnegado, independientemente de que sea un servicio, comillas, aparentemente menor. Yo me quedo con, no sé, la reivindicación de que todos y cada uno podemos aportar cosas fantásticas, maravillosas, y espero que no nos quedemos en la titulitis y que reconozcamos el valor de todos, ¿no? y lo necesarios y lo útiles que somos todos también. Bueno, compañeros, ¿qué se os ocurre también comentar con respecto a esto? Que insisto, yo creo que nos podría dar para toda la mañana
hablando de aspectos importantes, aspectos interesantes. José Antonio, por cercanía, ahí al ladito justo de David, cuéntanos. Bueno, pues yo creo que David nos presenta un tema importante y un misterio. El misterio de los dones, el misterio de cómo lo reparte el Espíritu Santo como Él quiere, y el misterio de tener una capacitación para hacer algo que antes no tenías. Es decir, no es un talento afinado, que también puede ser, pero no tiene que ser un talento afinado, es decir, una capacidad que tú tenías innata de forma natural, que la has ido desarrollando y la has ido afinando, sino dones nuevos, capacidades nuevas para el servicio, que además solamente se desarrollan sirviendo. Es decir, no es que estés en la cama, te venga y te levantes, sino que es en el servicio cuando el Señor te va capacitando, y como los talentos, de 5 a 10, de 2 a 4 y de 1 a 2, ¿no? Así que a mí es un tema que me gusta, es un tema que me habla de cómo Dios se... ¿cómo decirlo? Cómo Dios se... deja parte de su labor al ser humano, y cómo capacita al ser humano para hacer esa labor de misericordia, de reconciliación, de servicio. Un tema de verdad muy interesante y que viene muy al pelo, y que no debemos bueno, pues escurrir el bulto diciendo, bueno, es que hay muchas formas de servir. Sí, es verdad que hay muchas formas de servir, pero ahora yo creo que, respetando un poco la voluntad de David, que nos trajo el tema, sí es verdad que tenemos que decir, bueno, estamos en una época de elección de cargos, en una época de decir, bueno, pues hay que arrimar el hombro. Vamos a hacer rápidamente una pequeña explicación de lo que estamos queriendo decir. Si no eres una persona adventista del séptimo día que nos puedas estar escuchando en este momento y que digas, bueno, ¿a qué se están refiriendo cuando están hablando de cargos o cuando se están refiriendo a es el momento de? En la Iglesia Adventista estamos organizados de tal forma que hay diferentes departamentos que cumplen diferentes funciones organizativas en la Iglesia. Y de forma anual, los hermanos de Iglesia nos reunimos y elegimos pues a una pequeña comisión de nombramientos que se encarga de ir organizando esto. Y se hace de forma de voto, en forma de que todos podamos participar de forma democrática, y se van eligiendo a las personas que cumplirán determinadas funciones. Pues es necesario personas que se encarguen de tal aspecto, de tal departamento. Bueno, pues esto se escoge. Y de forma anual, a veces bianual, dependiendo también de los departamentos, pues se escoge a las personas que vayan a formar parte de esos departamentos y que vayan a cumplir la función de servicio a la Iglesia. Evidentemente es una tarea importante, es una tarea a veces compleja, porque tenemos que ir buscando, organizando todo, tenemos que ir contando también con la disponibilidad, también las capacidades y bueno, lo que podamos encontrarnos en cada momento, lo que cada congregación necesite. Y de esta manera pues se va intentando organizar, intentando que todo vaya bien, y que desde que las luces estén en funcionamiento hasta que se puedan desarrollar los sermones y pueda funcionar todos los departamentos, pues haya siempre personas que puedan estar ahí al cargo de todo esto. Eso le llamamos ese cargo, esa responsabilidad de Iglesia. Y es importante, claro, que yo ponga mis capacidades al servicio y que aquello en lo que puedo ser útil pueda ser utilizado también para bien en la Iglesia. Bueno, siguiendo con ese planteamiento, Juanfra, ¿qué podemos también comentar sobre este tema? Es que este tema me pinchas y me sale espuma por la boca. Claro, porque tú hablabas de que para ti también es un tema que podríamos estar aquí hablando. Esto no es solo... yo que creí que va a ser el único rebelde. Esto no, a cada uno nos toca, yo creo, y eso es lo bueno, que cada uno aporta desde su propia experiencia, como lo ve este tema. Yo tengo aquí notas y podemos estar, pero como... Venga, me voy a centrar solo en un par de ideas. Esto no solo nos concierne a una pequeña comunidad como la nuestra, donde ahora pues nos planteamos las diferentes áreas, cómo lo vamos a plantear, llega el verano y a partir del próximo septiembre y tal, con quién se va a ocupar del área infantil, del área de los mayores, quién va a organizar, quién va a limpiar la iglesia, quién, en fin, todo eso, ¿no? Que ahora pues cada cierto tiempo, periódicamente, pues nos tenemos que plantear. Pero esto es común a otras iglesias, en todas las denominaciones y casi cualquier grupo que tiene pues una dinámica y una organización mínima. Pero pasa lo siguiente, y es que cuando yo me bauticé, cuando yo entré a formar parte,
yo viví esa época donde donde la gente se peleaba por, oye, nómbrame a mí, por yo quiero estar, y había más de una persona para según qué cargo, y es que siempre nombráis al mismo, ¿no? Y ahora, sin embargo, estamos en el polo opuesto, donde tú propones y no, es que no puedo, es que tal. Has dicho, David, un par de cositas que yo he anotado aquí, y es que Dios nos ha dado dones en abundancia, es decir, nos ha capacitado, nos ha dado habilidades diferentes, diversas, porque a Dios le gusta el mosaico diverso y la multiculturalidad y todo, lo variado. Dios es un Dios muy variado, le encantan las mezclas y nos sumamos cada uno con nuestras habilidades y capacidades. Y tú has dicho que el objetivo es que, lo has leído, que está fuera de nosotros, es decir, esos dones que Dios nos pone, que nos regala, están puestos para que nosotros no te los guardes, no son para ti, sino que los puedas compartir y que puedas a la vez desarrollarte tú en esa capacidad y a la vez que seas útil al que tienes al lado. Vale, pues aquí es donde empiezan los conflictos, porque disponibilidad, primer punto. ¿Quién está disponible hoy día? Yo creo que hoy vestimos nuestros miedos, nuestras comodidades y nuestras ganas de no complicarnos con, es que no puedo, tengo la vida ya tan llena que no tengo más espacio para tal. Mentira cochina. Es decir, para lo que te interesa siempre tienes un hueco. Y yo soy el primero, me lo dicen a mí, para lo que te interesa siempre tienes un hueco. Entonces, no estás disponible en buena medida, salvando las circunstancias, porque hay gente siempre que está muy demandada y hay gente que está exprimida al máximo. Yo no digo que no, pero en general, yo mido lo general y digo, somos un alma de cántaro, miembrecico de iglesia que nos sentamos en el banco y que me den. Ya está bien. Y eso es parte del vacío que hoy hay de líderes. Hoy, esa palabra que hoy también nos asusta y no nos gusta, liderazgo. Para esa necesitaríamos 5 horas. Claro, hoy preferimos decir, hoy decimos manager, coordinador. Es que eso de líder, nadie nos gusta tener un líder que nos diga lo que tenemos que hacer, pero bueno, vale. Es que tenemos solo un líder, ¿eh? Responsable. A veces hay gente que se han hecho líderes y no son líderes. Serán referentes, pero no líderes. Solo hay un líder. Vale, pues esos responsables que en un momento dado tenemos, es que empiezan por ahí porque están cortados por la misma medida. Es decir, no quiero estar disponible. Casi me pagan por hacer esta labor, pero a lo mínimo. Y podremos estar así siguiendo. Yo creo que lo primero hoy que tenemos necesidad, lo primero, fíjate el listón tan bajo que lo hemos dejado, es que por lo menos estar presente. Es que ni siquiera puedo contar contigo para que me acompañes. No ya para que me coordines, para que me propongas, para hacer reuniones y para hacer planes y proyectos. No, es que ni siquiera vienes a estar conmigo. Presencia, y ni siquiera hay presencia. Y yo pidiendo moscosos a través de WhatsApp. Fijaos que... Y ya, venga, me limpio un poco la espuma. La espuma, ¿eh? Porque podríamos seguir ya por sectores. ¿Queréis que hablemos de los niños? ¿Queréis que hablemos de los mayores? Queremos que termines. Me ponen de los nervios. 3 horas. Este tema me pone de los nervios. Venga. Yo he hecho un ejercicio de contención porque yo iba a ir por caminos muy parecidos. David quería hablar. No, porque tenemos poco tiempo. Richard, cuéntanos. Adelante. Pues yo soy un alma un poco díscola en esto. Me ha gustado mucho, David, que has dicho los dones los da el Espíritu Santo para trabajar en la obra de Dios. Uh-huh. Y a veces confundimos la obra de Dios con la obra de la Iglesia. Que es una parte, sí, pero no es el todo. Pero no es el todo. Correcto. Sí. Todos los dones están dados para trabajar en la obra de Dios y todos los dones son importantes. A veces somos tan tontos que nos creemos que unos dones son más importantes que otros y clasificamos. No, todos están dados por el Espíritu Santo porque cree que todos son necesarios para cumplir una misión, su misión. Digo que soy díscolo porque en esto de las comisiones de nombramientos yo he visto que se ha nombrado a gente muy incapaz para cargos y gente capaces que no se les nombra para nada. Si estamos esperando que nos den un cargo para trabajar, nos estamos equivocando. Porque yo ya tengo un don y tengo una misión que me ha dado el Espíritu Santo. No necesito que me den un cargo para desarrollar mi misión. Uh-huh. Yo tengo que desarrollarla porque es lo que Dios me ha dado a mí para que ponga en funcionamiento. Si yo me quedo esperando a que me nombre una comisión, a que me den un cargo, a hacer...
pues probablemente vaya a defraudar a aquel que me dio el don, aquel que me proveyó de habilidades para una misión que está esperando de mí. Entonces, lo que se demanda de mí es que me ponga en funcionamiento, ya. No necesito un cargo, no necesito que me nombren, no necesito... No, tengo una habilidad, ponla a los pies de Jesús, ponla en funcionamiento. Si un día tienes un cargo, estupendo, y si no lo tienes, da igual. Ofrécete. Pero es que en realidad no hace ni falta. Quiero decir, yo no necesito tener un cargo para trabajar. Lo que hace falta es trabajar. Trabajar en la misión que Dios nos ha dado. ¿Que la iglesia cuenta contigo? Pues estupendo. ¿Que no cuenta? Igual de bien. Porque quien tiene que contar, aquel que es el dueño de esta obra, ya ha contado, ya te ha provisto de ese don. Entonces, creo que esto es algo que nos tenemos que meter en la cabeza para funcionar. No funcionamos porque tengamos un cargo, funcionamos porque Dios nos ha provisto de habilidades. Y esa provisión es para que las desarrolle continuamente. Podríamos seguir horas porque acabamos de abrir unas cuantas, pero me quedo para recoger con algo que también nos dijo David y que es importante. De liderazgo hablaríamos cualquier otro día. Hay gente que no tiene cargos y lidera más que a lo mejor el líder al cargo. Eso sería otro tema también para comentar. Pero hay algo que dijo que me parece súper interesante para concluir. Cuando Dios, que es el que da los dones, los reparte, lo hace de una forma muy curiosa. Y lo dijo David en la matutina que nos leyó. Toma en cuenta lo que le falta a la Iglesia y tiene en cuenta también la personalidad del instrumento humano que va a administrar ese don. ¡Ja! Ahí estaría la asignatura también, probablemente, para muchos que hemos estado o estamos en comisiones de nombramientos y que probablemente a veces olvidamos esto, ¿no? Por una parte, lo que le puede hacer falta a la Iglesia, a la congregación, lo que te puede hacer falta a ti. Y por otro lado también tu personalidad, tu verdad, identidad como ser humano. No todos somos iguales, menos mal, y por lo tanto hay diferentes dones, diferentes capacidades, y coincido con lo que decía Richard también, en el sentido de que no hay dones de primera, segunda y tercera categoría. Todos los dones son necesarios, porque quien los otorga es el de arriba, y él sabe lo que necesitamos y sabe lo que necesita la Iglesia. Por lo tanto, cuidado con los autodones, cuidado con el auto, lo que fuere, y seguimos abriendo posibles melones, como decís vosotros, pues para próximas charlas. David, gracias por esta reflexión. Es un momento importante para tenerla en cuenta, una vez más, pero teníamos que tenerla en cuenta habitualmente. Sí, y yo, no te, solo, quería, yo te quería comentar, Esther. Sí, concluye, por favor. Esther, no, sí, quería puntualizar dos ideas de lo que es la lectura de esta matutina, y es una que ya la ha comentado Juanfra, que Dios no nos provee de dones para nosotros mismos, sino para el servicio a los demás y a su obra, bien dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con un cargo o sin un cargo. Pero te provee para dar un servicio. Y luego eso lo amplío con lo que comentaba también José, que hay que ponerlo en marcha para que ese don crezca, incluso para que crezca y para que derive en otro don que puedas tener oculto, y que cuando eches a andar, cuando eches a caminar, que veas que tienes otra virtud que desconocías, pero que ese inicio de camino que has hecho con uno de tus dones te puede derivar en otro. Y bueno, a mí me vais a perdonar, pero yo vuelvo un poquito al concepto por el cual yo lo traía, que era el de que estemos al servicio de la Iglesia, ¿vale? Y es que cuando nos ofrezcan un cargo, que lo ideal sería, como decía Richard, o como yo le comentaba a Richard, que aunque no te lo ofrezcan, ofrécete, pon por delante tu intención de trabajar y tu intención de servicio. Cuando te ofrezcan un cargo, no lo veas como algo gigante, porque a lo mejor se te está ofreciendo porque en ti se te ve una faceta con la cual, por ejemplo, yo he estado y sigo, ¿no?, trabajando con jóvenes cuando pensé que se necesitaba poner en marcha ese departamento, reactivarlo. Y no lo hice porque yo me viese el más adecuado ni el mejor para hacer eso. Lo hice porque veía, no miraba en mí, miraba precisamente en los jóvenes. Y sabía que eso era necesario.
y que ellos necesitaban un apoyo, una persona, un referente, no porque yo sea ejemplo de ellos, sino para ayudar, para conectar, para motivar. A veces podemos pensar que no tenemos mucho que ofrecer, pero en lo poquito que tú puedas y tengas para ofrecer, a lo mejor es eso lo que es el detonante que hace falta inicialmente para que se comience un trabajo, para que germine algo y que luego cuando eso necesite seguir creciendo, seguro que hay cualquier otro o Dios mismo te puede facultar para que eso vaya creciendo o otro se pueda hacer cargo de eso. Entonces, se acaba este tema por eso mismo, porque no nos veamos tan pequeñitos. Somos pequeñitos, pero cuando nos ponemos al servicio de Dios, Dios puede sacar bastante de nosotros. Terminamos. Sin duda, muchas veces hemos descubierto sobre la marcha y sobre el camino habilidades que teníamos y dones con los que contábamos que no sabíamos que estaban ahí. Y cuando nos hemos puesto en marcha, ¿verdad? Han ido apareciendo nuevas posibilidades y nuevas habilidades. ¡Qué chulada! Concluyo y cierro el círculo con algo justo que acabas de decir y que está relacionado con algo que nos contaste también. Dios te da el don, sí, pero no te dejas solo con él. Luego sigue trabajando también en ti. Y se me acaba de ocurrir un don en el que no había pensado nunca, que es el don de la disponibilidad. A lo mejor lo único que está pidiendo Dios es que te pongas en disposición de seguir recibiendo dones, bendiciones para ponerlos a su servicio. De manera que quedémonos con esa idea. ¿Estás disponible? ¿Estoy disponible? Pues adelante. Si es así, el Señor va a trabajar en ti. David, muchas gracias. Gracias también por el Ministerio de los Jóvenes y por todos aquellas. Yo he pasado también por ese momento de estar también trabajando con el Departamento de Pioneros, uno de los momentos más fructíferos, además de mi vida eclesial, sin duda. Y espero que pueda haber gente que está dispuesta también a seguir trabajando con jóvenes, con niños y con todos y con todas. Solo no en la Iglesia, sino también fuera de la Iglesia. Gracias, David, por esta primera reflexión utilísima, necesaria también en esta mañana. Mínima pausa y llega enseguida nuestra Escuela de Biblia.